Muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos con nuestro espectacular evento y vamos a recibir en este momento en Olea Empresas Seguras al director de impuestos de la DIAN, Julio Fernando Lamprea. Es abogado y máster en administración de empresas de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, con experiencia en Derecho Privado, Público y Tributario. Se desempeñó en diversos cargos en la Cámara de Comercio de Bogotá, dentro de los cuales se destaca el de coordinador de los programas de costumbre mercantil y gobierno corporativo. Asimismo, ocupó el cargo de gerente jurídico de una multinacional con base en Colombia. Actualmente se desempeña como director de impuestos en la DIAN y como docente en las universidades de La Sabana y de la Javeriana. Y también, por supuesto, está con nosotros la CEO, quien lleva más de 15 años de trayectoria profesional como estratega legal en el mundo empresarial. Es abogada, mentora de Impulsa y Centro de Emprendimiento de la Universidad de La Sabana y Super. Además, es docente en la Escuela de Negocios de Derecho Empresarial. Con ustedes, Nadia Olea. Sara, muchas gracias por toda esa introducción y darle una súper bienvenida al público de Bogo Week. Agradecerle a Julio, quien está aquí, que ya en un segundo le doy paso. Solamente dejarles una información de Olea Empresas Seguras que pueden ver en pantalla. Y ya regresamos con Julio. Un segundo, tenemos un problema técnico aquí, un segundito. Se nos fue. Bueno, tuvimos un problema técnico, pero continuamos con nuestra charla. Julio, bienvenido en este momento. Primero contarles a nuestro público quiénes somos. Somos Olea Empresas Seguras, somos una empresa de servicios legales que le encanta transformar entornos y tenemos una unidad de negocios especializada para emprendedores y para personas que están haciendo en este momento startups y todos obviamente con base tecnológica. Y en esta oportunidad tenemos a Julio Lamprea, nuestro director de impuestos de la DIAN, que ha hecho una labor titánica para los emprendedores, quien ha hecho una defensa férrea allá en la DIAN para darnos unos mecanismos muy simples aquí para poder tributar en Colombia, para ser emprendedores formales, para poder registrarlos en la Cámara de Comercio y poder pagar impuestos en Colombia. Esto es un tema muy, muy debatido, pero bueno, ya ahora sí le cedo la palabra a Julio. Julio, ¿cómo estás? Nadia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a las personas que están conectadas en este momento escuchando esta transmisión y a los organizadores del evento. Por supuesto, nuestra intención e interés es poder traer de primera mano para ustedes y todas las herramientas tributarias que se tienen para los emprendedores y para los empresarios en el país, que como tú has dicho es algo de supremo interés de este gobierno, que ha generado diferentes estrategias y aprobado diferentes normas que han permitido, por supuesto, facilitarle la vida a los comerciantes y llevar a entender que el pago de impuestos no es como lo pintan, llevar a entender que el cumplir las obligaciones tributarias finalmente es algo que tenemos que hacer todos los colombianos, no es tan complicado y tenemos herramientas para que lo puedan hacer de una manera más sencilla. Perfecto. Bueno, Julio, yo la verdad en este momento también haciendo empresa, pagando mis impuestos al día a día. Hace poquito tuve que pagar unos impuestos y la verdad me encantaría que nos contaras cuál es esa realidad de los impuestos para el emprendedor hoy. ¿Cuándo podemos decir este negocio tiene que pagar impuestos? Esa es una muy buena pregunta, Nadia, porque cuando un emprendedor empieza su negocio, lo único que está pensando es en generar ventas para su negocio, en atraer clientela. Y muchas veces se les olvida algo fundamental, que son las obligaciones que tiene desde el punto de vista tributario.
Esas obligaciones son importantes que los empresarios no la olviden. Muchas veces no se les olvida, muchas veces saben que tienen algunas obligaciones tributarias, pero por temores, por mitos, por desconocimientos infundados, simplemente la dejan de un lado y es allí donde vienen los problemas. Entonces, decirles que, en primer lugar, los emprendedores deben saber que es muy importante que conozcan que como emprendedores tienen unas obligaciones tributarias, Nadia. Y acá yo no pretendo venirles a dar una cátedra de derecho tributario, sino de explicarles de una manera sencilla a qué están obligados los emprendedores entonces, cuál es la realidad, como tú preguntabas, de los impuestos. ¿Qué tengo que tener en cuenta como emprendedor? Miren, se los voy a decir muy fácil, de una forma muy sencilla. En Colombia hay varios impuestos, pero hay tres impuestos fundamentales. El impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas, que cuando ustedes están vendiendo productos o prestando servicios, deben considerarlo, y los impuestos municipales del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Digamos, si bien en Colombia hay otros impuestos, a los que están empezando un negocio muy probablemente estos son los que les aplican. ¿Y qué impuestos le aplican si yo estoy emprendiendo? ¿Cuál de estos? ¿Cómo hago para saber si estoy obligado al IVA, si estoy obligado a la renta, si estoy obligado al impuesto de industria y comercio? Es muy sencillo. Quiero ponerlo de forma práctica. Pensemos que usted desarrolla su negocio a través de una persona jurídica, es decir, usted constituyó una sociedad por acciones simplificada, una sociedad limitada, una sociedad anónima. Es decir, usted desarrolla su negocio a través de una persona jurídica. Cuando usted desarrolla su negocio a través de una persona jurídica, debe ser consciente que tiene la obligación de presentar el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas y los impuestos municipales, ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Estos impuestos, por ser persona jurídica, sí o sí tiene que presentar las declaraciones oportunamente cuando corresponda. Entonces, para que lo tenga en cuenta, no constituya una persona jurídica y se olvide los impuestos, porque cuando constituye una persona jurídica necesariamente tiene que hacer esta presentación de impuestos. Ojo, yo estoy siendo muy enfático en la palabra presentación, porque el hecho de que yo tenga que presentar impuestos no significa que deba pagar impuestos, ¿ok? No voy a profundizar mucho en eso, solo para que lo tenga en cuenta. Ahora, si usted realiza su actividad por medio de una persona natural, es decir, usted directamente lo hace, Julio Lamprea está prestando una asesoría, Julio Lamprea está diseñando corbatas para vender corbatas, o está haciendo eventos, cualquier negocio que haga como Julio Lamprea, usted puede ser responsable del pago de la presentación y pago del impuesto sobre la renta, el IVA y los impuestos municipales. Pero acá sí hay una diferencia muy importante. El hecho de que usted esté desarrollando un negocio no necesariamente le hace responsable de la presentación del impuesto sobre la renta y el IVA, que son los principales que manejamos en la DIAN. Por ejemplo, si usted es una persona natural que está vendiendo corbatas, pero sus ingresos no superan en el año 50 millones de pesos para el año pasado, por ejemplo, sino sus ingresos fueron menores porque vende 3 millones de pesos mensuales y no tiene movimientos bancarios que superen tampoco esa cifra, o no tiene patrimonio por más de 160 millones de pesos, es decir, no tiene ni un carro ni una casa, sino simplemente hace un negocio que le genera unos ingresos por 4 millones de pesos al año, este año no tiene que presentar el impuesto sobre la renta. O si, por ejemplo, usted en su negocio, siendo persona natural, no vende más de 3.500 VTs, esos son más o menos 130 millones de pesos al año, podría no ser responsable del impuesto sobre las ventas y todo se simplifica. En ese caso, ¿cómo cumpliría sus obligaciones tributarias? Inscribiéndose en el registro único tributario, que puede hacerlo simplemente a través de su celular o acudiendo a una de nuestras oficinas o en las cámaras de comercio. Se lo hacemos de la manera más sencilla posible. Entonces, para recordarles y para cerrar esta pregunta, Nadia, que tú me haces es, ¿qué tiene que tener en cuenta un emprendedor que tiene unas obligaciones tributarias? Claramente, todos tenemos que aportar al país, pero no se asusten, no se preocupen, no es tan complicado como parece. Listo. Ahí quiero puntualizar una cosita que me parece súper chévere que los emprendedores entiendan, y es esa diferencia del comerciante, la persona que está haciendo negocios, persona natural y persona jurídica. Una cosa es hacer negocios
como tú dices, Julio, Nadia, hace ese negocio, genera una actividad de lucro, y la otra forma impositiva es la que tienen las empresas. Entonces, gracias por esa aclaración. Quería también preguntarte algo muy puntual, y es, me encanta la implementación que hicieron por parte de la DIAN de ese régimen simple de tributación. De pronto tienes un ejemplo o algo que nos puedas dar de cómo podemos implementar ese régimen, o algún ejemplo sencillo de cómo podemos implementar los impuestos para los emprendedores. Bueno, qué bueno que lo preguntas, porque mira, cuando nosotros llegamos, o este gobierno, el gobierno del presidente Iván Duque llegó a administrar Colombia, se dio cuenta que pagar impuestos era difícil. Lamentablemente, aunque yo les decía ahorita, no es tan complicado en la medida que si uno se pone pilas, estudia un poquito, puede cumplir sus obligaciones. Hay situaciones que complejizan el pago de impuestos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta tiene muchas normas, porque tú pagas sobre tu utilidad, hay unos costos que no entran, otros que sí, hay unos ingresos que no, o sea, puede ser complejo, pero también el hecho de que si tú, Nadia, por ejemplo, prestas servicios o vendes zapatos en Chía, en Cajicá y en Bogotá, tienes que ir a Chía, Cajicá y Bogotá a pagar tus impuestos a cada uno de estos municipios. Esto realmente le incrementa los costos a los empresarios. Claro. Por eso se creó en este gobierno el régimen simple de tributación. ¿Y qué es el régimen simple de tributación, Nadia? Es un mecanismo de pago de impuestos que te facilita la vida a ti como empresaria, en la medida que ya no vas a tener que ir a Chía, Cajicá y Bogotá a presentar los impuestos, no vas a tener que presentar un formulario del impuesto sobre la renta, no vas a tener que presentar un formulario de las ventas, no vas a tener que presentar un formulario del impuesto al consumo en el caso que seas un restaurante, no vas a tener que presentar un formulario de ICA, o sea, dejas de presentar montones de formularios para que en un solo formulario, que debes presentar máximo 7 veces en el año, pagues todos tus impuestos. Es decir, el régimen simple es un mecanismo que le permite a los empresarios disminuir sus cargas o sus obligaciones tributarias, pero también disminuir el costo asociado al cumplimiento de estas obligaciones. Porque para que tú puedas pagar el impuesto en Chía, pues tienes que coger bus para Chía y eso te cuesta. Y entonces, ¿por qué tienes que pagar el bus de Chía para ir a pagar el impuesto? A veces pagas más de bus que de impuesto. Lo que dijimos es, eso se acabó y tenemos que ayudar a los empresarios y creamos el régimen simple de tributación, que no solamente nadie le facilita la vida a los empresarios, sino que impulsa dos cosas en las que tú has trabajado muy importante, y es la formalización laboral y empresarial en el país. Y es que no podemos dejar de mentirnos cuando encontramos que en Colombia más del 60% de empleados son informales, es decir, no le aportan al sistema de seguridad social. Y de cada 4 pequeñas empresas, y esto no lo digo yo, lo dice el COMPES de formalización, solo una es formal, o sea, 3 son informales. Es decir, no tienen RUT, no pagan impuestos, no tienen cámara de comercio, y eso tenemos que acabarlo. Descubrimos que una de las razones por las que las empresas son informales es porque es difícil pagar impuestos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Facilitemos la vida al comerciante. De nuevo, creamos este régimen simplemente el cual puedes pagar 7 impuestos en un solo formulario, pero no es todo. Tiene tarifas que van desde el 1.8% del ingreso bruto del contribuyente, dependiendo del nivel de ingresos y la actividad que realices. Nadia, ¿a ti te suena, que estás en este medio, cuánto es la tarifa solo por el impuesto sobre la renta? Pues puede estar entre el 5, 7, depende de la industria. ¿De acuerdo? Depende. La nominal es 30 y pico, puede llegar al 5, 7, como tú dices, dependiendo las deducciones y todo lo que tenga, pero arrancamos en 30 y pico. En el régimen simple les estamos diciendo, tranquilo, paguen una tarifa desde el 1.8% hasta el 11.6% del ingreso bruto. Ahora, esa tarifa, acá venimos a traer combos, como nos gusta a nosotros, papas, gaseosa de hamburguesa y postre. Acá traemos con esa tarifa del 1.8% en el régimen simple de tributación 4 impuestos, Nadia. Renta, que pasa del 30 y pico al 1.8. El ICA de los municipios, que pagas al menos o que puedes llegar a pagar el 1% de tu ingreso. ICA, que pagas el 15% del ICA. Perdón, avisos y tableros, que pagas el 15% del ICA. Y sobretasa bomberil, que puede ser el 3%. Y acá te estamos dando esos impuestos solo con el 1.8%, de manera que puede ser favorable. En segundo lugar, Nadia, tú que eres empresaria, ¿te cuesta contratar empleados mucho? Pues mira, yo te soy muy franca, yo ya implementé el régimen simple de tributación
y me encanta que me hagas esta pregunta porque me he visto beneficiada de este régimen y de verdad lo digo con mucha sinceridad. El hecho de poder pagarle a empleados y tener algunos beneficios de este régimen que me encantaría que también se los comentaras es genial, es genial. Pagar un empleado en Colombia es costoso, no nos digamos mentiras nadie. Tú tienes que pagar como empresario no solamente el salario y las prestaciones sociales, sino que tienes que afiliarlo a salud, pagas el 8.5 del salario en salud, pagas el 12% de pensión, tienes que pagar ARL, tienes que pagar seguridad social y tienes que pagar ICBF en algunos casos. Acá lo que le estamos diciendo al contribuyente que opte por el régimen simple, porque es un régimen opcional, Nadia, es que el empleado que contrate y al que le pague el 12% de pensión, le vamos a devolver esa plata por vía de descuento del régimen simple de tributación. Y eso no es todo. Si tú tienes, siendo persona jurídica, 2 empleados o persona jurídica, 1 empleado, o persona natural, al menos 2, y que no ganen más de 10 millones de pesos cada uno mensualmente, ya no van a tener que pagar la salud, que es el 8.5% que les mencionaba, ni van a pagar SENA, ni van a pagar ICBF. Es decir, en el régimen simple de tributación, sale más barato contratar empleados. ¿Eso qué significa? Impulso a la formalización laboral. En segundo lugar, también estamos impulsando la formalización o la bancarización. Porque muchos empresarios dicen, no, yo no recibo pagos por medios electrónicos porque es que eso me cuesta, ¿verdad? Acá lo que estamos diciendo es, si tú empresario recibes pagos por medios electrónicos y estás en el régimen simple de tributación, te vamos a hacer un descuento en el impuesto que corresponde al 0.5% de lo que recibas por medios electrónicos. Es decir, lo que recibas por tarjeta de crédito, tarjeta de débito, por un pago por medio de QR, por un medio de pago de un mecanismo de pago como DaviPlata, DaviPlata, BBVA Móvil, Nequi o Bancolombia a la mano, le vamos a dar un descuento. Eso no es todo, Nadia. Eso no es todo. Tú que estás en el régimen simple de tributación, seguramente viste esta diferencia. Cuando tú presentabas una factura o una cuenta de cobro a tu cliente, te hacían una retención en la fuente que podía pasar por el 11% de retención. Es decir, si tú presentabas y si tú radicabas una cuenta por 10 millones de pesos, ¿cuánto te llegaba? No, pues me quitaban el 11%, claro, porque el tema es para el sector por servicios, si de una me sacaban el 11%. 8.900.000 recibías. Facturabas 10, 8.900.000. Pero como estás en el régimen simple de tributación, estás recibiendo los 10 millones de pesos completos. Porque el régimen simple de tributación elimina lo que tiene que ver con retenciones en la fuente a título de renta y a título de ICA. Pero hay dos beneficios adicionales. Yo no sé si nos están escuchando los empresarios del sector de las tiendas o las peluquerías. Si esos empresarios nos están escuchando del sector de las tiendas y las peluquerías y están en el régimen simple de tributación y únicamente desarrollan esa actividad de tienda o peluquería, no van a ser responsables de IVA. No van a ser responsables de IVA. Wow. Y el gobierno nacional, que impulsó la ley de inversión social del año pasado, logró incluir algo también en pos de uno de los sectores más afectados por la pandemia, que son los bares y restaurantes, que son responsables del impuesto nacional al consumo. Si esos bares o restaurantes se meten al régimen simple de tributación, por el año 2022 no van a ser responsables del impuesto nacional al consumo. O sea, al que quiere más que le piquen caña. Entonces, pues Nadia, estos son los beneficios a grandes rasgos del régimen simple de tributación, pero tú me decías que quisieras ver un ejemplo. Y yo quisiera mostrarles lo fácil que es liquidar el régimen simple de tributación para la mayoría de las personas. Y si bien se los voy a mostrar en este momento arcaicamente en una hoja de Excel, quiero decirles que en la DIAN hemos diseñado herramientas para que el contribuyente o el empresario pueda presentarlo a través de formularios que les van a hacer todas las cuentas que yo les estoy haciendo en este momento. ¿Listo? Además automático, porque automático. Llega el correo electrónico. Llega el correo electrónico. Tenemos declaraciones sugeridas para el régimen simple de tributación. Nadia, yo quiero que tú me ayudes con este ejercicio que quiero hacer y piensa en un sector económico o en un empresario de algún sector que conozcas y a partir de unas preguntas que te voy a hacer, quiero que revisemos el ejercicio del régimen simple de tributación, de cómo se... Pues mira, me parece interesante el consumo, productos alimenticios, tal vez. Listo, productos alimenticios, comercio al por menor de productos alimenticios, ¿te parece? Me parece perfecto. Listo, entonces, piensa en una empresa que tú conozcas de este sector
Y dime ¿están viendo mi pantalla en Excel? Si no la están viendo, Sí, simplemente la déjenmelo estamos saber. viendo. Listo. ¿Cuántos son los ingresos brutos de una empresa promedio que venda salsas para preparación? No sé, ¿cuánto crees que puede ser? Pues depende, digamos, depende del tamaño, pero nada, vamos a hablar de un tamaño pequeño, 100 millones anuales, tal vez. O Pongamos 150, si te 120, parece. 150, listo. Listo, 150. Esa empresa para que venda 150 millones de pesos, ¿cuál puede ser el nivel de utilidad? Mira, marginan, yo creo, si bien les va, un 30%. Listo, 30%. Perfecto. Esa empresa para que pueda producir en Nadia 150 millones de pesos, ¿cuántos empleados puede tener? Ok, no, digamos, estamos hablando de una microempresa. Le pongo, mínimo 3 empleados, pongámoslo, pues así, 3 empleados con salario mínimo, pero, o sea, Listo. aquí realmente atreviéndome, porque no podría Pongamos decirte que 3, pero digamos 3. perfecto, pongamos 3 que ganen el salario mínimo. ¿Listo? Por 3. Nadia, esta empresa, ¿qué porcentaje de pagos por medios electrónicos puede recibir? De los 150 millones de pesos, ¿cuánto crees que le Yo llega? creo que no muchos, la verdad. Perfecto, pongamos el No. El 30%. ¿Te parece? 30%, sí, no, yo creo que la mayoría lo manejan. Pues no, mentiras, ahorita hoy en día si tenemos banca, no, yo creo que un poquito más. Listo, pongámosle el 50%. Estos son los datos que necesitamos, Nadia, para poder determinar el impuesto del régimen simple de tributación. Perfecto. Pero lo único que ustedes tienen que meter en el sistema de la DIAN es estos datos, nada más. Yo lo voy a hacer el ejercicio del cálculo como para que me puedan entender un poco a qué me estoy refiriendo y para que podamos hacer un comparativo. Pero esto lo hace el sistema, no tienen que preocuparse. Según estos ingresos y según el sector económico, esta persona tiene una tarifa anual del régimen simple de tributación del 1.8%, ¿verdad? Eso quiere decir que su impuesto bruto corresponde a 150 millones de pesos por el 1.8%, son 2.700.000. Lo que tendría que pagar esta persona son 2.700.000 por el impuesto bruto. Pero ustedes recuerden que yo les dije que acá teníamos un combo de hamburguesas, papa, gaseosa y postre. Por estos 2.700.000 la persona va a pagar renta, va a pagar ICA al municipio del país que le corresponda, avisos y tableros y sobretasa bomberil. 4 impuestos por el precio de uno. Quiere decir que de estos 2.700.000, una parte va a ir para el municipio, ¿verdad? Y normalmente va el 1%, si lo ponemos en un tope, vamos a ponerlo en el 1% del ingreso, simplemente como para hacer un ejercicio. Quiere decir que estos 2.700.000 nos los vamos a repartir entre la DIAN y los municipios, pero usted no se tiene que preocupar, señor empresario, usted simplemente nos paga a nosotros y nosotros vamos y le giramos al municipio. La diferencia de los 2.700.000 es lo que corresponde a la DIAN. Ojo, acá no termina el ejercicio. ¿Cuántos descuentos tiene esta persona en el régimen simple de tributación? Hablábamos de que tiene los medios electrónicos, que es el 0.5% de lo que reciba por medios electrónicos, y tiene lo que le paga de pensión al empresario, al empleado. Entonces, si hacemos un ejercicio acá, esta persona le paga al mes por aporte a pensiones el 12% del salario mensual, es decir, que en el año paga 432, acá está, perdóneme que me faltó acá este cosito. Al año le paga 4.320.000 pesos a sus empleados por pensiones. Quiere decir esto que de descuento, esta persona en el régimen simple tiene 4.320.000 pesos más 375.000 pesos. Quiere decir que todo lo que va para la DIAN, que son 1.200.000 pesos, se los va a ahorrar por el descuento. ¿Cuánto va a terminar pagando al final este personaje, Nadia? Este personaje va a terminar pagando simplemente el 1.500.000 pesos por el régimen simple. En términos de tasa efectiva de tributación, esto corresponde a un valor de el 1% del ingreso.
Y simplemente para comparar las ventajas del régimen simple de tributación, quiero mostrarles algo. ¿Cuánto pagaría de solo el impuesto sobre la renta de esta empresa si está fuera del régimen simple de tributación? Pagaría 150 millones de pesos por el 30% de la utilidad, y a esto le vamos a aplicar el 30% para redondear. Esto puede variar, pero solo quiero redondearlo por el 30%. Es decir, esta empresa pasaría de pagar 13.500.000 pesos a 1.500.000 pesos en el régimen simple de tributación. Dime No, pues, si no vale la pena el ejercicio. Ahora, la diferencia es toda. nosotros creemos que a la mayor cantidad de personas les sirve el régimen simple de tributación, pero cada cual tiene que hacer sus cuentas. Cada cual tiene que hacer sus cuentas para ver si le funcionan o no. Y los invitamos a hacer las cuentas, porque nadie sabe una cosa, y esto para que no se les olvide. Tienen hasta el 28 de febrero, o sea, hasta el lunes, para optar por el régimen simple de tributación este año. No se quede por fuera. No, pero es que en la DIAN no dan citas, eso no hay citas, eso es cuento, eso es mentira, eso son mitos, pero no necesita una cita. Entre a nuestra APP, descargue la APP que tenemos en este momento, descárguela, y entre con su usuario y su contraseña, y ahí va a aparecer un botón que dice optar por el régimen simple de tributación. Debe cumplir unos requisitos para optar por el régimen simple. ¿Qué requisitos, Nadia? Básicamente, ser una persona natural que desarrolla empresa, una persona jurídica de naturaleza societaria, que no haya tenido ingresos por más de 3.800 millones de pesos en el año anterior, aproximadamente. Es decir, No, el pues, 95% de las empresas en Colombia pueden optar por el régimen simple de tributación. perfecto. No, pues, mejor dicho, la fecha está encima. Métanse ya a la aplicación No, de la cuando DIAN. terminemos, porque si no nos van a Sí, escuchar. no, no, tienes toda la razón. Después de esta charla se meten en la aplicación de la DIAN y métanse en este régimen. Yo también lo he probado y por eso también quise traer a Julio como ese gran precursor de este régimen simple de tributación. Para cerrar este tema, me gustaría también que no entra en este régimen simple de tributación y cómo lo podemos combinar con el tema de economía naranja, porque el gobierno ha hecho tanta política y ha implementado tanta política en la economía naranja. ¿Qué beneficios tenemos? Bueno, Nadia, los beneficios de economía naranja no son compatibles con el régimen simple de tributación. El que esté en el régimen simple de tributación básicamente no tiene los beneficios de economía naranja. Es un tema de conveniencia, evalúen qué son mejores. Ya les voy a explicar a qué nos referimos. Economía naranja es un pilar del gobierno nacional en el que el mismo presidente Duque ha estado empeñado directamente. Él mismo preside el Consejo Nacional de Economía Naranja, en donde cada 2 o 3 meses está pidiéndonos a las entidades resultados para este tema. ¿En qué consiste el beneficio, Nadia? Que aquellas actividades que son consideradas de economía naranja, me estoy refiriendo a desarrollo de software, me estoy refiriendo a fotografía, me estoy refiriendo a artesanías, me estoy refiriendo a diseño, me estoy refiriendo a realización de cine y televisión, si acceden al beneficio de economía naranja, tienen la renta por 5 años al 0%, o renta exenta por 5 años. ¿Eso qué quiere decir? ¿Te acuerdas la tarifa que estábamos hablando del 33%? Así es. Va a ser 0 pollitos por 5 años. ¿Qué es lo único que necesita la empresa que desarrolla una actividad de economía naranja? Cumplir un requisito y garantizar que está empleando al menos a 3 personas. A 3 personas durante el tiempo. Si quieren pertenecer, vayan y toquen la puerta al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura verifica el cumplimiento de sus requisitos y le otorga un certificado con el que usted nos va a presentar a nosotros su información, pero además que puede de alguna manera tener por 5 años. ¿Qué es importante, Nadia? Tienen hasta el 30 de junio para pertenecer a Economía Naranja. ¿Qué es mejor, renta exenta o régimen simple? Cada uno verifique. Lo decide. Depende. Renta exenta tiene 0% de renta de Economía Naranja. El régimen simple tiene 1.8. Cada uno tiene que hacer sus cuentas para que pueda verificar. Pero es otra herramienta y otra estrategia adicional del gobierno nacional que, Nadia, por demás, es muy importante mencionar que la ley de inversión social aprobada en el mes de septiembre del año pasado fortaleció y simplificó. Antes, para que tú pudieras acceder a ese beneficio, tenías que no solamente garantizar 3 empleados, sino hacer una inversión en el sector. El gobierno nacional dijo, no, yo quiero masificar esto.
Y lo que vamos a pedir es que estas actividades, estas empresas que se dedican a actividades de la economía naranja, simplemente me garanticen 3 empleados. No necesito nada más. Entonces, para resumir rápidamente, 30 de junio, economía naranja, fecha límite y mínimo 3 empleados. Y Perfecto. vayan al Ministerio de Cultura a Bueno, golpear y las la puertas e certificación ingresen a del la página. Ministerio de Cultura. Perfecto. De Hay acuerdo. algo que me parece súper bueno mencionar en este ecosistema que tiene las políticas públicas ya organizadas desde hace mucho tiempo y las políticas del COMPES 3956 del 2019, nos habla también de cómo podemos beneficiarnos de esta ley de inversión social. ¿Qué tenemos en materia de ley de inversión social, Julio? Bueno, Nadia, esto es una pregunta interesante porque somos amantes de la ley de inversión social. Y es que injustamente a la ley de inversión social se le calificó como una norma, una reforma tributaria. Y no lo es. La ley de inversión social era una norma que tenía como objetivo adoptar un conjunto de medidas de política fiscal que garantizaran ingresos necesarios para que algunos programas sociales del gobierno encaminados en la protección a la población más vulnerable y a la reactivación económica pudieran ser una realidad. Es decir, a partir de medidas tributarias se podían garantizar por parte del gobierno algunos programas. ¿Qué programas? Ingreso solidario, que busca reducir la pobreza extrema a niveles inferiores a los observados antes de pandemia. Además, el programa de apoyo al empleo formal. ¿Cuántos empresarios no pudieron fortalecer y proteger el empleo durante la pandemia gracias a este programa de apoyo al empleo formal que se extendió gracias a la ley de inversión social? Incentivos para la generación de nuevos empleos, en el caso de empleo joven, empleo de personas. También un apoyo para las empresas más afectadas por el paro nacional, matrícula cero como una política de Estado. Para los universitarios de los estratos más vulnerables, me refiero al 1, 2 y 3. Gasto social territorial, es decir, medidas que buscaban proteger lo social, pero también la reactivación económica. Días sin IVA. ¿Quién no se benefició de los días sin IVA el año pasado? Y muchas veces dijeron, no, eso fue un despropósito porque de alguna manera perdieron recaudo. No, hemos hecho cuentas en donde, por el contrario, no solamente impulsamos el comercio, sino también mejoramos el recaudo tributario del país. Como lo han demostrado las cifras, el año pasado llegamos a un recaudo tributario histórico y en este año estamos creciendo por más de un 30% en relación con el año anterior. De manera que este tipo de medidas ha ayudado y ha contribuido a la reactivación económica. También se fortaleció el régimen simple de tributación. No quiero hablar mucho más de eso porque ya les mencioné en la anterior pregunta de qué se refería. Se generó una exención de IVA para servicios de hotelería y turismo, tan importante para reactivar el sector. Se estableció un fortalecimiento de la renta exenta de economía naranja que ya les mencioné también. Para proteger la industria nacional se determinó en la ley de inversión social que las exportaciones que no excedieran de $200 no tendrían IVA solo si venían de un país que tuviera un tratado de libre comercio con Colombia, de manera que así hacemos que se incentive la producción y consumo nacional. Obras por impuestos en territorios OMAC para reactivar algunos territorios olvidados en el Estado, asociaciones público-privadas para fortalecer el desarrollo, facilidades de pago, descuentos por deudas tributarias. Además de esto, quiero hacer un paréntesis y decirle, si alguien tiene una deuda tributaria con la DIAN, puede aplicar el beneficio de favorabilidad o el principio de favorabilidad, también que lo trae la ley de inversión social y que permite, Nadia, que el que tenga deudas con la DIAN y le pague 31 de marzo y esa deuda tuviera corte 30 de junio del año pasado, pueda pagar con un interés menor, es un ahorro casi del 30% de intereses. Todo eso, Nadia, necesita plata y el gobierno nacional no puso más impuestos. Estableció a partir de unas medidas de lucha contra la evasión a cargo de la DIAN la mayor generación de ingresos. No voy a hacer profundidad en eso porque se nos aburren y se nos duermen, pero quiero decirles que ese fue el propósito de la ley de inversión social. Generar algunos ingresos con unas medidas tributarias para fortalecer el gasto público para la reactivación económica y la protección del empleo. Bueno, pues me encanta de verdad todo lo que ha hecho el gobierno y también, Julio, desmitificar eso que el pago del impuesto, que es terrible. No, todo lo contrario, construye país, se formalizan y aparte de todo tienen beneficios
a nivel de contratación estatal, porque el que está informal no puede contratar, eso es una realidad. ¿Sabes que me gustaría finalizar, Julio? Pero ¿Qué hay en sabes que materia? el que es informal, no solamente no puede contratar con el Estado. Hay un estudio, Nadia, del Consejo Privado de Competitividad que dice que el informal crece 2.5 veces más despacio que su par formal. De Wow, manera que si usted quiere tener éxito en su negocio, yo lo invito a que se vuelva formal. Así es. Yo simplemente quiero cerrar, Julio, como tenemos también llevamos una semana, todos estos emprendedores han hablado de tecnología, hoy también hemos hablado de metaverso, hemos hablado de blockchain, inteligencia artificial, mejor dicho, ¿qué tenemos en materia de software? Bueno, el desarrollo de software hace parte, finalmente el software es una creación, hace parte de la economía naranja en Colombia. De manera que si quieren impulsar el sector, si quieren aprovechar los beneficios, accedan al beneficio de renta exenta de economía naranja. Además de eso, también tenemos algunos beneficios en cuanto a IVA. Ustedes saben que para los servicios que desde Colombia se presten exclusivamente para el exterior, tienen un beneficio en IVA, y también finalmente tenemos algunos servicios que se prestan en Colombia, justamente como el sistema de servicio de la nube, páginas web que no tienen IVA, si cumplen con algunos requisitos. De manera que allí tenemos algunos incentivos muy importantes. Creo yo, el más importante es renta exenta por economía naranja, que allí tendrían una renta muy baja y aparte pues tendrían un beneficio en IVA. Suman los dos beneficios y esta vaina es una salvajada. Julio, vamos, el público está que pregunta, o sea, te quieren aprovechar y no quiero desperdiciar tiempo, entonces vamos con algunas preguntas del público. Tengo aquí rápidamente, es que tengo un montón. Dame un segundo porque se me fue aquí, dame un segundo. Pues dame un segundo que es que se me fue a mí. Sara, ayúdame porque yo aquí en la tecnología no pude. Ayúdame con las preguntas. Listo. Felipe Larcón dice, si constituí una empresa en Bogotá en el 2021, pero no tuvo ingresos, ¿debo declarar impuestos, ICA y renta? Bueno, el ICA es un impuesto municipal que se desarrolla principalmente con base en el ingreso del contribuyente, pero cada uno de los 1.102 municipios del país tiene sus reglas. De manera que en algún municipio probablemente dirían que no tendría que presentar el impuesto, en otro sí. Entonces va a depender de la regla de cada municipio. En cuanto a renta, si se trata de una persona natural, no tendrá que presentar renta a la medida que no tuvo ingresos, salvo que tuviera un patrimonio superior a 160 millones de pesos, aproximadamente 4.500 VTs, no tuviera que presentar. Si es una persona jurídica, ya al principio tratamos de explicarlo, sí tiene que presentar su declaración de renta necesariamente. Sara, y al quien nos hace esta pregunta, va a decir, pero usted me está diciendo, Julio, que es fácil presentar impuestos y me manda a 1.102 municipios a saber si tengo que presentar. Eso lo resuelve el régimen simple de tributación. Así de sencillo, porque en ese caso simplemente presenta un formulario en ceros y ya le informamos al municipio que usted no tuvo ingresos y se acabó el cuento. Ok, no es tan difícil como parece. No es tan difícil como parece. Metas el régimen simple, 28 de febrero, hasta este lunes tiene plazo. Después no diga que no le avisamos. Si no se mete, tiene que esperarse hasta el otro año. Listo. Eric Vanegas dice, ¿qué tipo de obligación tiene el arriendo de un bien no inmueble? ¿Qué tipo de obligación tributaria se referirá? Me imagino Bien, que tributaria por el... ¿Perdón? No, que bien no Sí. inmueble, mueble. Claro, desde el punto de vista de impuestos nacionales, el arriendo de ese bien mueble, lo voy a hablar desde la generalidad, puede generarte un ingreso que puede estar grabado con el impuesto sobre la renta, siempre y cuando cumpla los requisitos para la presentación, no necesariamente tiene que pagar, acuérdense que esto es importante determinarlo, y también ese arriendo puede estar grabado con el impuesto sobre las ventas y tendría que tener en cuenta que debe facturarlo con el impuesto sobre la renta. Con el impuesto sobre las ventas, perdón. Listo. Juan Camilo pregunta, para pasarme a régimen simple, ¿podría hacerlo el 28 de febrero? ¿Y qué documentos necesita?
Juan Camilo, no espera hasta el 28 de febrero, no lo deje para última hora. No necesita ningún documento, Juan Camilo. Lo único que tiene que hacer es entrar a nuestra página web o a nuestra app, loguearse con su usuario y su contraseña y va a encontrar en el dashboard de la página web o en la app, en la página principal de la app, un botón que dice optar por el régimen simple de tributación. Ahí le vamos a hacer unas preguntas de control para verificar que usted sí cumpla los requisitos, son muy sencillas. Y si las pasa, usted da OK y quedó inscrito en el régimen simple de tributación. Automáticamente le actualizamos el root y ya lo puede descargar inmediatamente. No tiene que pedir una cita. No espera hasta el 28. No es necesario dejar todo para última hora. Catherine, ¿cómo me meto al régimen simple y cómo sé si aplico? Catherine, qué buena pregunta. Te invito a poder resolver, a poder hacer el proceso de inscripción como te estoy mencionando en la pregunta anterior, pero ¿cómo sé si aplico? Entonces, ¿eres una persona natural que desarrolla empresa? Seguramente sí, porque estás en este escenario. O si lo haces a través de una persona jurídica, la persona jurídica tiene solo socios personas naturales y que sean residentes en el país, seguramente sí. Y en ambos casos no tienen más de 100.000 VTs de ingresos, es decir, 3.800 millones de ingresos en el año anterior, que seguramente tampoco los tuvieron. Además, esa empresa tiene que tener un requisito adicional y es que esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no ser alguna de las empresas que la ley trae como una excepción para no pertenecer al régimen simple, pero que son muy pocas las excepciones. Me refiero, por ejemplo, a sector financiero, factoring, asesoría financiera, fabricación, comercialización de vehículos o de explosivos, generación de energía eléctrica, y ya, creo que no se me olvida, no se me pasa ninguno más. Es decir, casi todos podrían optar por el régimen simple. Ahora es un tema de conveniencia, ¿no? Hagan cuentas, pero miren, yo estoy seguro que a la mayoría les sirve, estoy seguro. Pregúntenle a su contador, seguramente tienen un contador de confianza, pregúntenle al contador. Si el contador les dice, no se meta al régimen simple, eso no le sirve, pregúntele por qué. ¿Por qué no me sirve, señor contador? Si el contador le dice, no le sirve porque, ajá, cambie de contador rápidamente y pregúntele al contador que ha estudiado el tema. Ahora, no necesita un contador. Si usted hace sus cosas directamente en nuestra página web, en nuestro micrositio, al que puede acceder simplemente en Google diciendo DIAN RST, le va a salir un micrositio con mucha información, videos, tutoriales, para que pueda saber si puede optar o no puede optar. Listo. ¿Qué beneficios tengo con el régimen simple? Bueno, beneficios ya los dijimos en esta introducción, pero no importa, lo quiero destacar nuevamente teniendo en cuenta que creo que es algo importante y es primero, menor costo de contratación de personal. Esto es importante que lo tengan en cuenta en la medida que les descontamos los pagos por pagos por medios electrónicos. Ay, pero ¿saben qué? Perdón, yo voy a hacer una cosa porque creo que puede ser más conveniente. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla y les voy a enseñar cómo acceder al régimen, a la información del régimen simple de tributación para que lo miren con más calma. Un minutico, pero igual también puedes dejar el link en el chat. Igual tenemos un minutico. Adelante. Ahí les estoy compartiendo la pantalla ya. Ustedes entran a Google y colocan RST DIAN. Así de sencillo, RST DIAN. El primer resultado o el segundo los lleva directamente, voy a dejarles acá para hacerles caso, voy a llevarlos acá al chat, el link, ahí pueden ingresar, y acá pueden encontrar presentación, beneficios, paso a paso para la inscripción, tarifas, quiénes pueden optar, quiénes no, cómo inscribirse, si tiene RUT, si no lo tiene, las obligaciones, los pagos, lo que debería saber, RST en cifras. Bueno, acá hay bastante información que les puede ser muy útil, ya que el tiempo es muy corto, acá la pueden encontrar. Pues bueno, de verdad, Julio, ha sido un placer. Veo que mucha gente estuvo muy pendiente de esta charla. Igual esta charla queda grabada también para Bogo Week y ha sido un placer tenerte en este espacio, desmitificar que el pago de impuestos es imposible y de verdad agradecerte por haber hecho parte del Bogo Week, de este movimiento que de verdad inició hace 3 años. Darle las gracias a Bogo Week por todo este esfuerzo que ha hecho durante toda esta semana
con todo su equipo, las personas de producción, las personas que están detrás en los chats. De verdad ha sido un esfuerzo enorme de GoGoWeek y también permitirnos desde Olea Empresas Seguras a entregar toda esta información que realmente lo hacemos con la mayor responsabilidad social, lo entregamos en forma gratuita para los emprendedores porque queremos construir país. De verdad, Julio, muchísimas gracias a GoGoWeek, muchas gracias a Oracle Cloud, que también fue el patrocinador oficial, y a todos los que estuvieron en la semana. De verdad, muchísimas gracias y por permitirnos entregar esas herramientas. Julio, muchas gracias. Nos vamos muy contentos con esta charla y de verdad, rápido al régimen simple de tributación. Con gusto, Nadia, los esperamos en el régimen simple. Si tienen alguna inquietud, yo solo quiero que recuerden algo: la DIAN ya no es de los Dobermans, la DIAN está más cercana a los contribuyentes y nos tienen a nosotros y a los más de 10.000 funcionarios de la DIAN para poder ayudarles. Muchas gracias por la invitación. Excelente, muchas gracias y de verdad los invito ahorita a la charla en streaming 5:30 de la tarde con Juan Pablo Molano de Ramo. Viene a enseñarnos también cómo innovó en una industria como el consumo masivo, pero aquí les dejo la invitación. Un saludo a todos, nos vemos ahora. Chao, chao, gracias.